A ver, nos hemos parado a pensar qué es lo que hace que un contrato sea, bueno, que sea válido. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de sus ingredientes más cruciales, el objeto. Y ojo, porque es el componente que decide si un acuerdo tiene vida legal o si por el contrario nace nulo desde el principio. Suena a chiste, ¿verdad? Pero la pregunta tiene su miga, porque ilustra perfectamente el tema que vamos a tratar. La ley tiene unas reglas clarísimas sobre lo que se puede pactar y lo que no. E intentar vender la luna, pues, nos lleva directos a la idea de un objeto imposible, o como veremos, un objeto ilícito. Para entender esto bien, vamos a usar una analogía muy sencilla. Pensemos en un acto jurídico, como un contrato, como si fuera una receta de cocina. Pues bien, el objeto es uno de sus ingredientes principales. Si ese ingrediente falta o, peor aún, está en mal estado, la receta entera se va al traste. El resultado es, legalmente hablando, un desastre. Empecemos por lo básico para que todo quede claro. El objeto no es algo opcional, no. Es un requisito de existencia. Sin un objeto que cumpla con lo que dice la ley, el acto jurídico ni siquiera llega a nacer. Es, digamos, la pieza clave de todo el mecanismo. Entonces, ¿qué es exactamente el objeto en términos legales? Pues mirad, es como el para qué del contrato. No es la cosa física en sí misma, sino las consecuencias jurídicas que buscan las partes, los derechos que se crean para una y, claro, las obligaciones que nacen para la otra. Y aquí mucho cuidado, porque viene una distinción que suele liar bastante a la gente. Como vemos, una cosa es el objeto del acto, que son los derechos y obligaciones del contrato en sí, y otra muy distinta es el objeto de la obligación, que es la prestación. Esa prestación es, en cristiano, la acción concreta, lo que hay que dar, hacer o no hacer. Esta prestación, como decimos, puede ser de tres tipos. Una obligación de dar, como cuando se entrega el coche que se ha vendido, una obligación de hacer, como pintar una casa, o una de no hacer, que sería, por ejemplo, comprometerse a no levantar un muro que le tape las vistas al vecino. Y esto no es que lo digamos nosotros, es que está grabado en piedra en la ley. El artículo 1460 del Código Civil chileno lo deja blanco y en botella. Toda declaración de voluntad, para ser válida, necesita tener un objeto. Tiene que decir qué se va a dar, hacer o no hacer. Sin eso, no hay contrato que valga. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a ver cómo funciona el control de calidad de la ley. Para que nuestro ingrediente sea válido, la ley pone una lista de requisitos que, además, cambian un poco dependiendo de si hablamos de una cosa o de un hecho. Si el objeto es una cosa, como en una compraventa, tiene que cumplir estos tres requisitos. Y ojo, tienen que ser los tres a la vez. Primero, que sea real, o sea, que exista o que se espere que vaya a existir, como la cosecha del año que viene. Segundo, que sea comerciable, que se pueda comprar y vender legalmente. Y tercero, que esté determinado, como mínimo en su género y cantidad, por ejemplo, 100 kilos de trigo. Si falla uno solo de estos puntos, el castillo de naipes se viene abajo. Ahora, si el objeto es un hecho, como construir algo o no hacerlo, los requisitos son un poco diferentes. Tiene que estar determinado, o sea, que se sepa claramente qué hay que hacer. Tiene que ser físicamente posible. No se puede contratar a alguien para que toque el cielo con las manos, es de cajón. Y punto clave, tiene que ser moralmente posible. Es decir, que no sea ilegal ni vaya en contra de las buenas costumbres. Y justo ese último requisito, el de ser moralmente posible, nos lleva al meollo de la cuestión, el objeto ilícito. Aquí es donde se cruza una línea roja que la ley no permite pasar. Un objeto ilícito es básicamente un defecto fatal que contamina todo el acto jurídico desde la raíz. El Código Civil lo define de una forma muy amplia. Dice que hay objeto ilícito en todo lo que va en contra del derecho público chileno. Para que nos entendamos, es cualquier pacto que choque de frente con las reglas fundamentales de la sociedad, con el orden público o con la moral. Vamos a verlo con ejemplos concretos, que es como mejor se entiende. La ley prohíbe perdonar un fraude futuro. Es decir, no se puede firmar un contrato diciendo, mira, te perdono por adelantado el timo que me puedas hacer. Sería como dar una licencia para engañar, y eso se carga la buena fe, que es un pilar básico del derecho. Otro caso de libro es el de los pactos sobre una herencia futura. La ley protege la libertad de una persona para decidir quiénes serán sus herederos hasta el último segundo de su vida. Por eso, cualquier acuerdo que se haga en vida para repartir la herencia de alguien que todavía no ha fallecido tiene un objeto ilícito. Y volviendo a algo parecido a lo de la luna, este ejemplo es perfecto para entender lo de la enajenación de cosas que no están en el comercio. La plaza de armas es un bien de uso público, de todos. No puede ser parte de un contrato de compraventa privado. Su venta tendría, sin ninguna duda, un objeto ilícito.
La ley, de hecho, nos da una lista bastante clara de casos de objeto ilícito. Como vemos, incluye actos que van contra el derecho público, perdonar un fraude futuro, como ya hemos visto, las deudas de juegos de azar o vender cosas que están fuera del comercio, como los bienes públicos. Y también se anulan los actos que la ley prohíbe expresamente, como por ejemplo la compraventa entre cónyuges que no estén separados judicialmente. ¿Y si un acto tiene un objeto ilícito, cuál es el castigo? Bueno, pues aquí llegamos a la traca final. La sanción es la nulidad absoluta. Es, sin duda, la sanción civil más dura que existe. Nulidad absoluta significa, ni más ni menos, que para la ley ese contrato nunca ha existido. No es que se anule para el futuro, no, es que se borra del mapa con efecto retroactivo, como si jamás se hubiera firmado. ¿Y por qué tan drástico? Pues porque aquí no se está protegiendo solo a uno de los firmantes, sino el interés general de toda la sociedad. Y esta nulidad es muy especial. A diferencia de otras, un juez puede declararla incluso si las partes no se lo piden, porque está protegiendo a todos. La puede solicitar cualquier persona que tenga un interés legítimo. Y lo más importante, las partes no pueden arreglarlo después. El fallo es tan grave que no se puede subsanar. Eso sí, hay un plazo. La acción para pedir que un juez declare esta nulidad prescribe a los 10 años desde que se celebró el acto. Una vez que pase ese tiempo, aunque el problema siga ahí, el contrato ya no se puede atacar judicialmente por esta vía. Muy bien, ¿y todo esto qué significa en la práctica? O sea, ¿qué pasa cuando un juez finalmente declara la nulidad absoluta de un contrato por tener un objeto ilícito? Pues el efecto es como darle al botón de reinicio. Este esquema lo deja clarísimo. Primero, se firma el acto. Después, un juez declara su nulidad. La consecuencia es retroactiva. Todo vuelve al estado exacto en el que estaban las cosas justo antes de firmar. El dinero se devuelve, los bienes también. Es como si la máquina del tiempo existiera y el contrato jamás hubiera ocurrido. Así que, si nos tenemos que quedar con una idea, es esta. Un objeto ilícito no es un simple error técnico que se pueda arreglar, es una violación de los principios fundamentales del sistema. Para la ley, un acto con un objeto de este tipo es una construcción jurídica fallida, que simplemente nunca debió haber existido. Y para terminar, una pregunta que da que pensar. Si un ingrediente tan fundamental como el objeto puede tumbar un contrato entero, ¿qué otros elementos esenciales, como la voluntad, la causa o las formalidades, podrían tener un poder destructivo parecido? Desde luego, es algo que nos invita a seguir explorando la fascinante arquitectura del derecho.